noches, gracias por acompañarnos un día más en el mes de la salud en Asturias. Hoy es el Día de la Salud Auditiva y, como siempre, me gustaría comenzar con un dato que nos puede hacer reflexionar. Se calcula que el 41% de los españoles ha sufrido o padece alguna enfermedad que afecta al oído. A estas alturas, no creo que nadie dude de lo importante que resulta cuidar nuestra audición, aunque a veces es cierto que no sabemos de qué forma hacerlo. Para aportarnos todas las claves, nos visitan hoy los profesionales de Audiología Suárez Bascarán, una clínica con más de 30 años de historia que no solo ofrece consultas y realiza pruebas audiológicas, sino que también cuenta con su propio servicio técnico en audífonos y en equipo de electromedicina. Pues muy buenas noches a los tres. Hola, buenas noches. Y paso a presentar brevemente a nuestros invitados. Tenemos con nosotros al Luis Suárez Bascarán. Muy buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Director técnico de la clínica, con más de 10 años de experiencia en el campo de la audiología clínica y electromedicina. También está con nosotros Begoña Bascarán, es audioprotesista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Especialista en adaptaciones infantiles y colaboradora en el primer programa de detección precoz de la hipoacusia infantil para el Principado de Asturias. Hola. Y también está Jesús Suárez. Muy buenas noches, Buenas Jesús. noches. Con 45 años de experiencia en audiología protésica, es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Audioprotesistas. En la actualidad, diseña y fabrica audífonos personalizados en la clínica Suárez Bascarán, donde si no. Pueden encontrar a nuestros profesionales tanto en la sede que tienen en Gijón como en Oviedo. Y ahora ya sí, aunque en un inicio lo hemos comentado, hemos arrojado un dato importante de cómo puede afectar los problemas a nuestros oídos, a la frecuencia con la que nos podemos encontrar estos problemas entre la población, pero nos va a profundizar sobre ello Luis. Luis, ¿con qué frecuencia ven en la consulta estos problemas en los pacientes? Bueno, los problemas de audición son muy frecuentes, ¿no? Mucho más de lo que parece. Existe una patología que se llama presbiacusia, que consiste en la pérdida de audición conforme vamos avanzando en nuestra edad. Esta presbiacusia está comenzando en personas incluso de 45 años, que ya están empezando a tener problemas de audición, y va avanzando con el tiempo. Existen estudios que dicen que las personas de media con más de 75 años de edad, un 50% de ellas, sufren problemas de audición actualmente en nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad muy ruidosa, cada vez hay más ruido en el ambiente, cada vez hay más contaminación acústica. Esto conlleva también más problemas de audición. Entonces, uniendo un poco estas tres cosas que te he comentado, los problemas de audición son mucho más frecuentes de lo que parecen y en el futuro habrá más problemas de audición que los que hay ahora, a no ser que tomemos medidas. O sea, podemos decir que la tendencia es a crecer, ¿no? Los problemas auditivos. Cada vez hay más problemas en el oído. Principalmente por la contaminación acústica. Hace 30 años no había el mismo ruido que hay ahora. Sobre la presbiacusia, que también la mencionabas, nos va a hablar después Begoña. Una pregunta que seguramente interese a muchos de los que nos están viendo. ¿Es posible recuperar esa capacidad auditiva que ya se ha perdido? ¿Se puede recuperar? A ver, recuperar esta capacidad auditiva, la forma más habitual es mediante la adaptación de un audífono o algún tipo de prótesis auditiva. Así sí que se puede recuperar. Existen casos, hay patologías de pérdidas de audición que tienen tratamiento quirúrgico. También existen pérdidas de audición súbitas que con cierta medicación tratado en su momento se recupera esa audición. Pero no existe un medicamento mágico que a una persona que tiene un problema de audición lo tome y recupere la audición. Los venden por internet, pero no es verdad, es falso. Para las pérdidas de audición habitualmente hay que recurrir a una prótesis auditiva, que es un audífono. Y muy importante ponerse en manos de profesionales y no hacer caso pues, a ciertos bulos, ¿no? Que nos pueden prometer algo que es imposible. Sí, claro, sí. Pues haciendo un honor un poco al es mejor prevenir que curar, ¿cómo se puede prevenir tener estos problemas dentro de lo que se pueda, claro? La única forma de prevenir es la protección auditiva. Hay que proteger el oído cuando estamos expuestos a ruido.
no solo son malos los niveles de ruido muy altos, muy elevados, niveles de a partir de 95 decibelios, si estamos expuestos periodos muy cortos de tiempo, ya son dañinos para nuestro oído. 95 decibelios es un sonido bastante fuerte. 100, 110 tiene la turbina del motor de un avión. Pues una moto a escape libre puede tener 95 decibelios, pero una exposición, eso es malo un periodo muy pequeño de tiempo, solo estar expuesto, pero luego también es mala la exposición continuada a niveles más bajos. A partir de 85 decibelios no se puede estar más de 2 horas expuesto, teóricamente, porque empieza a perjudicar en tu oído. Y 85 decibelios, pues es el ruido que puede haber en la puerta de un estadio de fútbol, la gente hablando antes del partido, fuera. O sea, es un sonido que es fácil de llegar a los 85 decibelios. Lo único que podemos hacer es proteger nuestros oídos con tapones antirruido. Las discotecas también hay unos niveles terribles de sonido, estás ahí metido 1 hora, 2 horas, cuando sales y dice la gente, es que me pitaban los oídos. Estuvo lesionando su oído. Muy poco, luego se le pasa, pero esa acumulación hace que al final acabemos oyendo muy mal. Podemos decir que no es raro, ¿no? No resulta extraño exceder estos niveles teóricos, ¿no? No, es muy normal. Sí, es muy normal y no sientes dolor, pero estás dañando tu oído. ¿Qué papel juega la genética para tener mayor o menor audición? Pues la genética es muy importante. Nosotros tenemos casos en audiología que tenemos una familia concreta que estoy recordando ahora mismo, que es heredado de su madre, y todos los hijos tienen los audiogramas que son como un calco uno del otro, ¿no? Y una de las pérdidas que es genética más común es la otosclerosis. La otosclerosis es cuando la cadena de huesecillos en el oído medio pues deja de vibrar, entonces el tímpano recibe el sonido, vibra el tímpano, pero la cadena de huesecillos está rota o no funciona, y ahí sí puede haber una intervención quirúrgica, que se pone una prótesis de estribo, o en ocasiones ya cuando esto se cocleariza, que ya está un poco a nivel de oído interno, pues ya tenemos que recurrir a las prótesis auditivas normales. Y bueno, sí, si eso te toca, pues bueno, pues te tocó, tanto si te lo manda tu madre como tu padre, ¿no? Eso es algo... Vemos que muchas de las soluciones pues se encaminan a la prótesis auditiva, de la que vamos a hablar después largo y tendido. Begoña, ¿con qué los problemas auditivos, cuando existe algún problema auditivo, se puede estancar? ¿Siempre va más? ¿Qué suele suceder? Se puede estancar, pero en la mayor parte de los casos progresa. Porque tú tienes un problema auditivo con el que a lo mejor naces o lo adquieres, y luego además se te va a sumar el de la edad, que eso siempre ocurre. Si vivimos, no nos queda otra, más que pagar lo que nos queda por vivir, ¿no? Entonces siempre va a ir a más. De ahí la importancia de que en cuanto tengamos síntomas de pérdida auditiva, la adaptación sea precoz siempre de audífonos, para continuar con ese estímulo que nos hace falta, porque si no, no recibimos a nivel cerebral el estímulo. Pues muchas veces, inmersos en nuestro día a día, se nos olvida cuidar lo más importante, ¿no? Se nos olvida cuidar nuestra salud, en la que se incluye, por supuesto, pues los oídos. ¿Con qué frecuencia deberíamos realizarnos pruebas auditivas para saber si nuestra salud auditiva está bien, no necesita ayuda? Depende de cada caso. O sea, hemos comentado que a partir de 45 años pueden aparecer problemas de presbiacusia y otros, ¿no? Entonces, si no tenemos ningún problema desde el punto de vista de la comunicación, ningún problema de naturaleza psicosocial por falta de comunicación, podemos prescindir de las pruebas. A partir de una determinada edad o cuando se detecta ya la más mínima pérdida auditiva, sería aconsejable de forma mínima hacerlo cada año. A veces... no sé si es complicado que los propios pacientes sean conocedores o conscientes de que tienen una dificultad auditiva, ¿no? De que están perdiendo audición. ¿Puede ser así? Bueno, generalmente se observa. Nosotros en lo cotidiano, en la vida, en la comunicación, había hablado de problemas psicosociales, problemas de integración social. Para comunicarnos tenemos unos niveles, digamos, de normalidad que funcionan por comparación. Yo hablo normalmente a este nivel. Hay personas que hablan más alto y hay personas que hablan más bajo.
la voz del propio individuo está condicionada por su audición, eso por un lado, pero si nosotros nos damos cuenta de que nos tienen que empezar a repetir, si tenemos que preguntar las cosas más de una vez, si tenemos, dependiendo del entorno, problemas de inteligibilidad que entendemos, o sea, que oímos pero no entendemos, tenemos que pensar que no es el entorno, que no es que los demás hablan bajo, sino que el problema está en nosotros. Esto es algo progresivo en el tiempo, muy lento, pero que si no nos lo dicen probablemente pase desapercibido. Tenemos que tener la suficiente sensibilidad para decir, caramba, no oigo correctamente, ¿qué ocurre aquí? Entonces acudir al profesional que con una serie de pruebas puede objetivar esa pérdida auditiva. Hay quien se pregunte el por qué, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy perdiendo oído? Si tuviésemos que detectar las causas, ¿qué podríamos decir? Bueno, de una manera, digamos, numérica en sentido descendente, lo más frecuente es la presbiacusia. Ya se ha dicho, la presbiacusia es la pérdida auditiva inducida por la edad, o sea, el tiempo no perdona, va pasando y lamentablemente nuestros sentidos, no solo el de la audición, sino todos, se van deteriorando poco a poco. Es tan progresivo y tan lento que no nos damos cuenta, pero a la larga tiene sus consecuencias. Aparte de la pérdida auditiva, de la presbiacusia, están los factores genéticos, están las condiciones medioambientales, la utilización de sistemas MP3, cascos, la asistencia a conciertos, discotecas, son todos niveles por encima de lo normal y expuestos durante un tiempo más largo, lo cual conlleva pues eso, que la pérdida auditiva se va agudizando casi sin darnos cuenta. La utilización de medicamentos ototóxicos es otro hándicap adicional, la contaminación acústica, el trauma acústico producido por el ruido y finalmente, aunque con soluciones farmacológicas o quirúrgicas pueden ser relacionadas con infecciones, otitis externas medias, es lo que en principio se me ocurre. Pues como en cualquier enfermedad, pues hay distintas fases, ¿no? ¿En qué momento podemos decir que ya la sordera ha alcanzado una fase, un grado importante y preocupante? ¿En qué punto ya nos deberíamos de preocupar? Vamos a ver, nosotros lo que deberíamos de hacer es poner el nombre y apellidos a nuestra pérdida auditiva. Entonces, si a mí me hacen unas pruebas y no paso a un determinado nivel, ok, en cuanto paso a determinados niveles, inducen a que esa pérdida auditiva pueda ser nominada, pueda ser... ponerle el nombre de pérdida leve, moderada, severa, profunda. Cuanto mayor sea el grado de pérdida auditiva, más problemas tendremos para recuperarnos. Entonces, desde el punto de vista audioprotésico, existen soluciones dependiendo. Ahora, siempre que nosotros pasemos de unos 25 decibelios en cuanto a pérdida auditiva detectado audiométricamente, tenemos que pensar en una prótesis. Cuando vamos por la calle, en el autobús o en cualquier situación, vemos que es muy común pues, ver a gente pues, con los auriculares por la calle, ¿no? Metidos en su música o en sus cosas y no se sabe hasta qué punto esto puede tener repercusión en el oído, ¿no? Tener durante tanto tiempo ese sonido, ¿de qué manera puede afectar? A ver, inicialmente el uso de auriculares para escuchar música o para escuchar cualquier cosa, da igual que sean los que pones dentro del oído que los que pones encima de la oreja, los que son supraurales, no tiene por qué conllevar ningún problema de audición en el futuro. No tiene que conllevar ningún problema de audición en el futuro siempre y cuando escuchemos la música a unos volúmenes adecuados, es decir, no la escuchemos muy alta. El problema es que todo el mundo tiende a escuchar la música alta, incluso suben más la música para no oír el ruido del metro, o del autobús o de donde vayan, y entonces esas personas sí que van a tener en el futuro problemas de audición. En cuanto a qué tipo de auriculares serían más conveniente utilizar, es indiferente, porque los que van dentro del oído son auriculares que emiten directamente contra la membrana timpánica, la inciden directamente el sonido, entonces consiguen niveles muy altos sin necesidad de que suene muy fuerte ese auricular. Los que son supraurales, los que están puestos encima del oído, necesitan más potencia para conseguir esos niveles porque están más lejos de la membrana timpánica, pero como son más grandes, los fabricantes consiguen que tengan más potencia y si te pones a subir el volumen y los usas inadecuadamente, da igual unos que otros.
los dos suenan altísimo y te están dañando las células ciliadas de tu oído interno. Fíjate, Luis, que te acabas de adelantar a una de las preguntas que nos llegaban por correo y precisamente esa pregunta se la hacía Clara Arcos. La damos por respondida. Me van a perdonar porque al inicio pues, no les recordé que puedan hacernos las preguntas que consideren a través de nuestro Facebook Live. Doy por hecho que son ustedes seguidores habituales del Mes de la Salud y no necesitaban el recordatorio, pero por si acaso aclarar que están ustedes totalmente son libres de enviarnos todas sus preguntas y aquí nuestros profesionales pues las abordarán. Una de las preguntas, continuamos con preguntas de usuarios que nos llegaban estos días a través de nuestro correo salud@elcomercio.es, nos la hacía Esther Álvarez y nos preguntaba: mi hija tiene 4 años y en ocasiones me da la sensación de que no me escucha bien, no sé si ese es el problema o simplemente es que no me presta atención. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, pues esto lo mejor es hacerle a la niña unas pruebas audiológicas puesto que para saber si tiene alguna pérdida auditiva realmente o no la tiene, puesto que las pruebas audiológicas no son nada invasivo, no es nada que son inocuas totalmente y hay que descartar en niños, que es muy frecuente, que tenga una otitis serosa, es decir, que tenga moco en el oído medio. Entonces, para esto se hace una prueba también muy sencilla, que es una timpanometría, y se ve exactamente cómo sale la prueba y ya se determina, entonces ya pues tendría que verla un otorrino para darle tratamiento o lo que fuese necesario. ¿Cómo de frecuente es la pérdida auditiva o los problemas auditivos entre esa edad infantil? El tema de la otitis serosa, muy frecuente, muy frecuente. De hecho, sería buenísimo hacer en los colegios un cribado porque se encontrarían muchísimos niños, porque lamentablemente seguimos dejando a los maestros que sean los que encuentren a los niños que oyen mal en muchas ocasiones, porque son niños que están oyendo mal, pero por rachas, digamos, ¿no? No están oyendo mal todo el curso, pero pasan fases en las que realmente los pobres no se enteran de nada. Entonces, bueno, ante un dictado, ante cosas que tienen que recibir, simplemente que el profesor esté hablando por la clase y se vaya al fondo de la clase, pues el niño ya se queda completamente perdido porque su audición en ese momento es puntual, a lo mejor son 2 semanas, depende cada uno, pero habría que detectarlo, es importante. Y dice que es más común que se detecte en clase, en el aula, que en su propia casa. Es más frecuente que lo detecte el profesor o incluso se dice que es el profesor o los abuelos, que en su propia casa. Curioso. Sí, es frecuente. ¿A qué se llama sordera súbita y cómo deberíamos de actuar en esos casos? Sordera súbita. La sordera súbita es una pérdida de audición que se presenta de una manera súbita, de repente, repentina. Generalmente la persona que lo padece se levanta, suele ser frecuentemente, durante el sueño, no siempre, pero es frecuente, se levanta con sensación de taponamiento en el oído, una sensación de falta de lucidez, de falta de claridad, confusos. A veces va acompañado de otros síntomas, como son problemas de equilibrio, problemas de balance, o como son acúfenos, o sea, ruidos, tinnitus. Generalmente suele ser unilateral, suele ser ya cualitativamente en frecuencias medias altas y en ocasiones es fluctuante. Desde el punto de vista de su tratamiento, es el tratamiento médico, además médico y urgente. Cuando digo médico y urgente, nosotros podemos tener la sensación de un taponamiento en el oído, pero si esto permanece poco tiempo y se demuestra que no es un tapón, eso se detecta fácilmente, incluso por parte del médico de cabecera. Si no es un tapón lo que lo justifica, hay que acudir urgentemente al otorrino, al especialista, porque con el tratamiento adecuado tiene una reversibilidad en un plazo de 48 horas bastante importante. Si pasa este tiempo, se convierte en un proceso irreversible y se queda con una pérdida auditiva y probablemente afectada por tinnitus, acúfenos y demás. Pues parece que Mini Díaz, una de nuestras usuarias por Facebook, estaba esperando a que yo diese paso a las preguntas pues para atreverse a lanzarnos, ¿no? Una de las cuestiones que nos llegan hoy. Nos pregunta lo siguiente: ¿se curan los acúfenos de los que hablaba ahora usted?
Los acúfenos, vamos a ver, los acúfenos partimos de la base de que son de naturaleza idiopática, es decir, desconocida. Si no sabemos de dónde viene, no podemos tratarlo de una forma clara. Independientemente, los acúfenos se identifican, es imprescindible hacer una acufenometría, se identifican, se pueden tratar, hay múltiples tratamientos, no precisamente los farmacológicos son los que más éxito tienen. Lo último en acúfenos es el TRT, Tinnitus Retraining Therapy. De los acúfenos podemos hablar largo y tendido, ¿no? Pero bueno, digamos que es una patología que últimamente se dice más que es un síntoma que no la propia patología. O sea, el acúfeno es un sonido. La mejor definición de acúfeno es la apreciación subjetiva de un sonido inexistente. O sea, con 4 palabras lo definimos: apreciación subjetiva, solo lo oye quien lo padece, de un sonido inexistente, porque no existe sonido, sin embargo la persona está escuchando un sonido, escuchando grillos, escuchando una campana, escuchando... Entonces, bueno... Algo que puede parecer que te vuelva loco, ¿no? Sí, no se debe de decir, pero en ocasiones induce al suicidio. Está descrito. Hemos visto ya en el programa de ayer que es uno de los temas que más preocupa a la población. Siempre nos llegan preguntas relacionadas, con lo cual se considera que es bastante frecuente, ¿no? Tener... ¿Con los acúfenos? Sí. Yo creo que es también porque como no se sabe de dónde viene, es muy difícil dar con la solución y entonces es más fácil que haya personas... Sí, hay muchas personas que no han dado con la solución porque no está escrito que así lo soluciones. Ahora, hay un porcentaje importante de casos que se resuelven audioprotésicamente o mediante la utilización de enmascaradores. Cambiamos de tercio. El déficit auditivo aumenta, se da con más frecuencia entre las personas mayores, que es algo que ya han venido diciendo durante todo el programa nuestros invitados. Pero detengámonos en la presbiacusia, Begoña. ¿Cómo se puede afrontar? La presbiacusia, la mejor forma de afrontarla es, lo primero, que la persona la acepte, que sea consciente de que realmente está oyendo mal, porque su vida ha ido transcurriendo y ella tiene un cansancio auditivo, igual que tenemos un cansancio visual, que todos, la gafa de cerca, todo el mundo la pone y no tiene ningún problema, pues la presbiacusia no la vemos igual, y es el cansancio auditivo. Entonces, lo primero, aceptarla. Después, adaptar unos audífonos, cuanto antes, mejor. Porque todo el tiempo que estemos esperando, ese tiempo que todo el mundo piensa, bueno, yo mientras me arregle voy tirando y no me pongo nada y así estoy mejor, pues todo ese tiempo está corriendo en contra nuestra completamente, porque cada día vamos perdiendo capacidad de entender, porque no nos está llegando a nivel cerebral todos los estímulos que necesitamos, todo lo que nos rodea. Es como que nos quedamos estancados. Claro, ¿no? estancados. Y hay que tener en cuenta que lo importante es entender. Comunicarnos, al fin y al cabo. No solamente oír. Entonces... y psicológicamente, ¿cómo puede afectar a esas personas que vean que no pueden llevar una correcta comunicación con la gente, con las personas con las que se encuentran por su problema en el oído? ¿Cómo puede hacer mella mentalmente? Pues hace mella porque va cambiando el carácter de la persona. La persona se va volviendo más desconfiada, no participa en las conversaciones porque, bueno, igual meto la pata, confundo una palabra con otra. Si se cambia de tema muy rápido, no es consciente de que se ha cambiado y se ha quedado en el anterior, y eso despierta mucha hilaridad en toda la sociedad. Y entonces, bueno, también los demás, el resto, la familia, los amigos, todos, pues les vamos contando las cosas de forma telegráfica y les contamos lo importante solamente, no lo divertido, pero claro, la vida es todo, ¿no? Tiene que tener brillos, tiene que tener risas, y a lo mejor de las risas dice, ¿y estos de qué se ríen si yo no me entero? Porque ha perdido parte de la conversación. Entonces, eso conlleva que una persona se retraiga, que una persona se cierre en sí, diga, no, yo prefiero estar leyendo, si pongo la tele me riñen porque la pongo alta, pues nada, me voy a mi butaca y allí estoy solo y leo sola y allí leo, ¿no? Fíjate, Begoña, precisamente esto que comenta, lo de me riñen por poner la tele alta. Quizás no tenemos la actitud
más idónea cuando estamos ante un problema de estos, ya sea con nuestros mayores? No la tenemos, ¿no? Porque a nivel social la pérdida auditiva no se comprende. Así como la pérdida visual, el que ve mal y mete una cosa cerca de los ojos, dice, uy, ve mal, cuidado que viene un señor que ve mal. No, pero bien, un señor, vamos a ayudarlo, sí. Pero viene un señor que oye mal, una señora que oye mal, y como tiene la misma cara y tiene todo, pues dicen, va, pues es que debe ser un poco parado o un poco... Algo le pasa, ¿no? Pero nadie piensa, es que no oye. Claro. O sea, se ríe, todo el mundo se ríe de la broma. Y nos falta paciencia, ¿no? Para sí, porque hay que relacionarnos hay que hablarles de frente, personas. Hay que hablarles claro, hay que, bueno, un poco vocalizar, facilitarles un poco el que nos entiendan. María Amor González nos envía otra de las preguntas que nos están llegando a través de nuestro Facebook Live en directo. Nos dice, no oigo del oído derecho, me dicen que tengo el tímpano perforado y no tengo solución, ni de audífono ni de nada. ¿Es verdad? ¿No hay solución? ¿Hay casos en los que esa prótesis auditiva no llega? Vamos a ver. Una perforación timpánica o la carencia del tímpano no implica una pérdida auditiva total. Implica una pérdida máxima de 40 a 60 decibelios, no más. Nuestro rango dinámico, nuestro rango de audición va desde los 0 a los 120 decibelios. Entonces esta persona puede no oír bien por ese oído, pero no desestimar lo que haya de aprovechable en él. Si solamente es la membrana timpánica, es solucionable. Existen prótesis de oído medio, existen implantes óseos, o sea que no hay un mayor problema, ¿eh? Si no quiere pasar por quirófano, audífonos. Pues precisamente nos vamos a quedar con esa palabra clave, audífonos. Hemos estado hablando de problemas, pero ahora es el momento de hablar de soluciones. Y una de las más comunes es la prótesis auditiva, los audífonos. Con los audífonos, Jesús, ¿se puede recuperar toda la capacidad auditiva? Jesús. Quisiéramos. Sí, depende. Vamos, ¿de qué depende? Depende de la naturaleza de la pérdida auditiva. Pero depende también, y es importantísimo, del tiempo que esa pérdida auditiva está presente. O sea, tenemos que tener el concepto de que nosotros oímos por los oídos, pero entendemos por el cerebro. Si el cerebro, ya lo dijo Begoña, no quiero ser redundante, pero no está acostumbrado a recibir estímulos, en el tiempo se atrofia. Es importantísimo la detección precoz y, como consecuencia de la detección precoz, la adaptación precoz. Importantísimo. A partir de ahí, cuanto menor sea el tiempo que ha ocurrido desde que ha tenido lugar esa pérdida de audición hasta que nosotros prostetizamos a la persona, iremos mejor, indudablemente. De alguna manera puede tener un efecto dominó, ¿no? Lo que empieza con un problema auditivo puede desembocar, puede afectar a otro tipo de problemas. Problemas psicológicos, problemas de comunicación social, problemas psicosociales, indudablemente. Existen unos audífonos que a veces pueden tener su éxito, no sé si merecido o no, ahora lo explicarán ustedes, que son los falsos audífonos y que tienen un precio más bajo, algo que a priori puede atraer mucho a quien esté interesado, ¿no?, en adaptarse. ¿Son una solución o, por el contrario, pueden ser un peligro importante? Vamos a ver. Estamos llamando audífono a lo que no es audífono. El audífono es un producto sanitario que tiene que ser adaptado en un establecimiento sanitario y por un profesional con la cualificación, conocimientos y titulación adecuada dentro de la rama sanitaria. No podemos adquirir un audífono ni vía internet, no son audífonos, suelen ser amplificadores e indudablemente tienen sus riesgos. Estos riesgos están sobre todo relacionados con las sobreamplificaciones. Yo por oír más alto no entiendo mejor, entonces es el único recurso que de alguna forma tienen estos audífonos. Modificar el volumen, escuchar más alto, pero claro, por oír más alto, repito, no entiendo mejor. Y como todo, cuanto más lo personalicemos, lo hagamos nuestro, pues me imagino que será mejor, ¿no? Cada cuerpo es un mundo y cada oído también. ¿Cómo podemos hacer que ese audífono se adapte perfectamente a nosotros? Bueno, antes de la adaptación de un audífono para que sea exitosa, para tener éxito, son imprescindibles una serie de pruebas audiológicas y en base a ellas seleccionaremos el tipo de audífono y irá todo, ¿no? Necesitamos hacer un examen del oído externo para saber que no tiene ningún tapón ni nada que está impidiendo el paso del sonido.
Necesitamos hacer una impedanciometría para valorar el oído medio y ver que está funcionando correctamente el oído medio, que la membrana timpánica vibra. Necesitamos hacer unas audiometrías tonales, pruebas verbales para ver cómo entiende la palabra esta persona. Y bueno, para todas estas pruebas es necesario tener un equipamiento importante, es necesario que el equipo esté calibrado anualmente y es también importantísimo tener un audioprotesista con mucha experiencia, ¿no? Nosotros en audiología somos 6 audioprotesistas, 2 de ellos, Jesús y Begoña, que son mis padres, tienen 35 y 40 años de experiencia y los demás que llevamos muchos años, bueno, muchos no, llevamos 10, 12, aprendemos todos los días cosas de ellos, ¿no? Entonces la experiencia también es importantísima. Hay que tener unas buenas cabinas, unas buenas instalaciones, no son adecuadas, las cabinas pequeñas de 1 metro por 1 metro, 1,2 metros por 1,2 metros, no son adecuadas. Y luego ya pasaríamos un poco a la parte anatómica. Solo hemos hecho las pruebas de audición. La parte anatómica hay que tomar una medida bien del oído, es importante saber hacerlo, y luego a la fabricación. Nosotros disponemos pues, de laboratorios de fabricación, de moldes para audífonos retroauriculares, de protectores auditivos, carcasas para intracanales. Tenemos un laboratorio de electrónica para fabricar la parte electrónica de los audífonos, y también es muy importante saber que tienes un servicio técnico detrás que va a responder y que te va a arreglar los audífonos que a veces se averían. Nosotros tenemos un servicio técnico que nos permite fabricar o reparar un audífono de un día para otro, prácticamente en el día. Claro, algo que puede dar mucha tranquilidad a aquellos pues, que en un momento dado no se adapten. Se deduce, por supuesto, que adaptarse, ponerse audífonos no es tan sencillo como colocárselos y listo, sino que lleva mucho detrás. Sí, lleva mucho detrás. Tenemos que dar con un buen profesional que tenga los medios adecuados, y yo intentaría huir de grandes cadenas y de franquicias que hay por todos los sitios. Como especialista en adaptaciones infantiles, nadie mejor que usted, Begoña, para respondernos a esta pregunta, que son los audífonos en los niños. ¿Qué peculiaridades representan? Pues los audífonos en los niños han de ser audífonos de gama alta, con muy buenos procesadores de la señal, tanto de ruido como de la palabra. Deben de ser compatibles con todos los equipos de frecuencia modulada que luego van a utilizar en el cole, porque en el cole luego les adaptan un equipo de frecuencia modulada, que el profesor tiene un micrófono y entonces el niño está escuchando directamente lo que habla el profesor y oye a los compañeros, pero de una forma un poquito más baja, ¿eh? Sobre todo para estudiar idiomas, por ejemplo, y para todas estas cosas les viene muy bien. Y bueno, la adaptación infantil es muy importante, porque hay que tener en cuenta que ahí se crea el patrón auditivo de esa criatura con el que va a adquirir su lenguaje, y además incluso el tono de su propia voz va a depender de cómo oiga con esos audífonos, porque la referencia que tenemos todos para hablar es cómo nos escuchamos. Entonces, claro, todo eso es muy importante. Tienen que tener también un seguro para la batería, para que no puedan abrirla, y cuando son pequeños a lo mejor se la meten en la boca, que es muy peligroso, y estas cosas. Pero vamos, lo más importante es que sean audífonos de alta gama, que en ocasiones se oye decir, bueno, pues como es para un niño pequeño que igual lo rompe, pues vamos a recurrir a cualquier cosa, ¿no? Y esto es como un sacrilegio para esa criatura. Muy importante esto que apuntaba sobre cómo puede afectar en los niños no solucionar de alguna manera ese problema auditivo a tiempo, ya que si hablábamos antes de que afectaba mucho en una edad adulta, más afectará cuando estamos desarrollándonos aún, ¿verdad? Un lenguaje, mucho más, mucho más. Las dudas no solo pueden partir de aquellos que estén interesados en colocarse unas prótesis auditivas, sino también aquellos que ya las tengan, pero tengan algunas dudas en cuanto a su utilización o, por ejemplo, su limpieza. ¿Cómo se puede realizar una correcta limpieza sin deteriorarlos? Bueno, el audífono tiene partes de una mayor sensibilidad que son más críticas, que son auricular y micrófono. Hay que respetar, hay que tener el máximo cuidado dada la sensibilidad de estos elementos. El resto es prácticamente retirar toda
acumulación de residuos orgánicos, dado que está íntimamente próximo a las glándulas secretoras de cerumen. Depende del tipo de audífono también, que sea retroauricular, que sea intraauricular. Quitar, repito, restos de cerumen, restos de cabellos, desepitelización, que también se adhiere al propio audífono. Existen útiles adecuados para ello, proporcionados por los mismos fabricantes, y existen algunos componentes con líquidos, unas toallitas impregnadas en una solución antiséptica. No obstante, yo llamaría su atención en cuanto a que en audiología disponemos de un servicio dedicado al cuidado y limpieza de la prótesis. De una manera cronológica, recomendamos que la prótesis pase por audiología, se limpia exhaustivamente, y esto lo que se consigue es una mayor longevidad del audífono y una mayor calidad de audición y duración en el tiempo. Hablando de la longevidad del audífono, es otra de las dudas frecuentes. ¿Qué duración tiene un audífono, más o menos, estimada? Vamos a ver, hay criterios prácticos y criterios teóricos, y un criterio europeo que de alguna forma manda. Nosotros compramos un audífono, dado lo elevado del desembolso que supone y demás, pretendemos que nos dure toda la vida. Me parece muy bien, pero lamentablemente nuestra pérdida auditiva evoluciona. Entonces, igual que nuestra pérdida auditiva, también cambia nuestra anatomía. ¿Qué justifica el tener que cambiar el audífono? Los cambios anatómicos y los cambios acústicos. Nosotros no oímos dentro de 5 años igual que estamos escuchando, oyendo y entendiendo ahora. Entonces, el cambio, el cambio anatómico, el cambio acústico, también los avances tecnológicos. O sea, lo que hoy es de última generación, yo hace 10 años veía la televisión igual que la veo hoy. La diferencia es que la televisión era así de gorda y hoy es prácticamente plana. Pues esto, en todo lo que se refiere a avances tecnológicos, electrónica y miniaturización, se puede hacer extensivo a los audífonos. Entonces, la vida media de un audífono, el criterio europeo dicen que son 5 años. Nosotros tenemos audífonos que están funcionando con 20 años, pero no de la forma óptima su utilización, evidentemente. Entonces, si no es de forma óptima, ¿se recomienda que reemplazarlos? Sí, evidentemente. El rendimiento no es el mismo hoy que el día que se hizo el audífono. O sea, que se estira más de la cuenta el tiempo de utilización, ¿no? Y por los avances tecnológicos que hay. Un audífono de hoy en día, comparado con uno de hace 5 o 6 años, la diferencia en calidad de sonido y para el usuario es notable. Háblenos de eso, Luis, háblenos de las últimas tecnologías, de las últimas novedades en audífonos. ¿Qué es lo último en audífonos, por así decirlo? A ver, lo que se está adaptando, ya llevamos años ahora adaptándolo, es la moda de lo que se habla. Son las adaptaciones wireless, en las que los audífonos tienen conectividad directa pues con cualquier dispositivo de sonido. Los audífonos los puedes conectar directamente al teléfono, y cuando te llaman pues oyes la llamada a través de tus audífonos con la regulación acorde a tu pérdida auditiva y la oyes perfectamente. Conectividad con la televisión para ver la tele en casa que transmita directamente a los audífonos. Con ordenadores, con cualquier dispositivo de audio. Lo más divertido, o que me parece a mí, que ya existía pero le han cambiado ahora el nombre y suena muy bien, es la inteligencia artificial. Entonces los audífonos, en función al entorno auditivo que creen que está el usuario, detectan que está en un ambiente de ruido, en un ambiente silencioso, si está hablando con una persona, y cambian su forma de amplificación para centrarlo en una conversación, para eliminar ruido. Entonces tienes diferentes programas de audición. Cuando cambias de entorno, cambias de programa porque quieres que te baje el ruido. Entonces estos audífonos lo que hacen es ir memorizando todos estos cambios y decir, cuando entra en un sitio ruidoso, pon el programa 2, se lo bajo. Y van aprendiendo cuáles son los hábitos de audición del usuario y los cambios que le ha propuesto el audioprotesista, y los utilizan a la larga para mejorar la audición, con lo que dicen que están siempre aprendiendo. Luis, cada vez le damos más importancia a la estética, ¿no? A nuestra apariencia, y hay quien en un inicio puede descartar la opción de adaptarse pues porque no queda bien visualmente, porque no se encuentran bien. ¿Qué opciones tendría
estas personas que le dan tanta importancia a este asunto? Bueno, existen audífonos intracanales, que son los que van dentro del oído, que son prácticamente invisibles. Tienes que buscar el ángulo en el que consigues vérselo. Pasan desapercibidos y llegan a ganancias muy grandes, cumplen prácticamente cualquier tipo de pérdida. Entonces, tener un audífono que se vea poco es relativamente sencillo, dando con un profesional adecuado. Yo a estas personas les diría también que se nota más, es más notorio cuando estás en un grupo y hay una persona que no está entendiendo, que está preguntando, que contesta equivocado, que no se entera de nada. Eso se nota mucho más que tener una persona con audífonos que está hablando contigo, manteniendo una comunicación y una relación normal. Es mejor tener el audífono y pasar, que no se den cuenta que tienes la pérdida de audición. Aunque se pueda notar que se lleva un audífono, parece que no se piensa lo mismo de una persona que lleva audífono que, por ejemplo, de otra que lleve unas gafas porque necesite ver, aunque el problema es muy parecido. Sí. Se trata de ayudar de alguna manera a uno de nuestros sentidos, aún así todavía no está como asimilado socialmente, ¿no? No. Miren, Begoña tiene yo hago las adaptaciones de wireless, lo que es con otro compañero, la conectividad con las televisiones y tal. Y Begoña tiene un usuario que es sordociego. Y ese señor, la primera vez o la segunda que estuve yo con él, me dijo que él cambiaría las sombras y lo poco que ve por oír mejor. Porque oyendo se puede comunicar con la gente y habla con los que le rodean. Sin ver no los ve, pero él puede hablar con ellos. Entonces, la audición los problemas de audición son más problemáticos de lo que parecen. Y las personas que los tienen son las que lo sufren y lo saben. Pues llega el momento ya de ir despidiendo el programa de hoy, que ha sido muy interesante. Dar las gracias a nuestros invitados de hoy, pero antes de que se me escapen, quisiera que emitiesen un poco a quienes nos están viendo, que lanzasen un mensaje final, una conclusión a todo lo que hemos hoy tratado aquí. Jesús, ¿se quiere empezar? Sí, muy corto. El audífono es importante, la marca, el modelo, pero lo es más el servicio y el audioprotesista. Begoña, por favor. Pues yo, que nadie siga esperando, porque no hay nada que esperar en la vida. La vida son 2 días y uno ya pasó. Entonces, si no oímos bien, hay que adaptarse a unos audífonos que vengan a vernos, pero urgentemente. Y mira, yo tengo apuntado que un audífono bien adaptado da calidad de vida, o sea, el usuario tiene que disfrutar de él. Y también apunté una cosa que dijo Jesús, que es oímos por los oídos, pero entendemos por el cerebro. Si no adaptamos un audífono, si tenemos un problema de audición, dejamos de estimular nuestro cerebro va perdiendo inteligibilidad y cuando adaptamos el audífono es tarde y es un problema. Cuanto antes, cuando tengamos el problema hay que empezar a tratarlo. Pues grandes conclusiones las que nos dejan hoy nuestros invitados de Audiología Suárez Bascarán. Solo me queda ahora ya sí despedirles y darles nuevamente las gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Y a ustedes decirles que mañana volvemos. Es la última semana del mes de la salud, pero es una semana intensa. Mañana estaremos aquí a las 8 de la tarde para hablar de salud visual. Ya saben, envíenos nuestras preguntas a nuestro correo electrónico porque están a tiempo, salud@elcomercio.es. Y si no, como último recurso, siempre lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Live mañana en directo. No tengan la menor duda de que aquí serán tratadas todas sus preguntas. Muchas gracias. Buenas noches.